vamos a hablar de la prueba de confianza. Recuerdan que el Señor Jesús fue tentado, ¿cierto? Y de igual manera nosotros hemos sido tentados y seguiremos siendo tentados. Entonces miremos, vamos a Lucas 4, empecemos desde el versículo 1 y vamos a ir leyendo allí los versículos. Pero vayamos mirando Lucas 4, versículo 1. Y dice, el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Sabemos que cuando Él fue llevado al desierto, fue llevado, y en ese desierto fue donde Él fue probado y fue tentado por Satanás. Y es como extraño que pareciera, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto, y es extraño que prácticamente el mismo Señor lo llevó a un lugar donde Él iba a ser tentado y donde iba a tener un fuerte encuentro con Satanás, ¿cierto? Muchas veces nosotros vivimos eso en nuestras vidas. Muchas veces estamos haciendo cualquier situación y vemos que somos guiados por el Espíritu Santo, pero si llegamos a ese lugar, vamos a ver siempre el respaldo de Dios en nuestras vidas, porque todo lo que nosotros vivimos siempre va a ser usado. Todo lo que Satanás usa en nuestra contra, el Señor lo va a voltear, ¿cierto? Y lo coloca a nuestro favor. Entonces Él siempre quiere que veamos en medio de cualquier situación que Él está a nuestro favor, ¿sí? Que Él está de nuestro lado, que Él está atento de nuestras cosas. Entonces, si de pronto estamos siendo llevados por el Espíritu Santo y estamos siendo tentados, debemos tener claro y esa convicción en nuestras vidas que Él está ahí con nosotros, amén. Así como Jesús llegó a ese desierto y fue tentado y pudo enfrentar esta situación con la palabra en su boca, ¿cierto? Así podemos nosotros enfrentar las situaciones. Entonces, mira, la palabra de Dios funciona, ¿cierto? La palabra funciona. Y miremos lo que dice el versículo 2, dice, por 40 días... Dice que Él, bueno, en el versículo 1 dice que fue llevado al desierto, pero en el 2 dice por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, y pasados los cuales, ¿qué sucedió al final? Tuvo hambre, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos con hambre, con calor? Empieza a venir a nuestras vidas, ¿qué? Como el desespero, ¿cierto? Como que las fuerzas se quitaran, como que es el momento débil de uno. Y en ese momento es cuando el Satanás que aprovecha y dice que Satanás empezó a ¿qué? A molestarlo. Dice allí en el versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hay algo clave que hizo Satanás cuando viene frente al Señor Jesús y le dice, si eres hijo de Dios. Él, ¿qué fue lo que atacó en el Señor Jesús? ¿Qué fue en lo que puso como en duda? Su identidad, ¿cierto? Lo que Él era. Pero algo maravilloso de Jesús es que Él tenía convicción y sabía quién era, ¿cierto? Él sabía quién era, qué era lo que le pertenecía, qué era lo que Él tenía en el Señor, ¿sí? Y así sucede con nuestras vidas. Nosotros debemos saber lo que somos, ¿sí? ¿Quién soy yo en Cristo? Somos una nueva creación, ¿cierto? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Satanás puede venir en nuestra contra, puede venir y de pronto acercarse, porque él siempre lo va a estar haciendo, ¿cierto? Entonces ya miramos que en qué momentos es que él se acerca, en momentos en donde encuentra debilidad en nosotros, en áreas en nuestras vidas. Pero nosotros debemos estar muy claros, ¿cierto? De lo que tenemos. Debe estar dispuesto también a fracasar, pero si nosotros siempre estamos claros que si fracasamos, el Señor está ahí para levantarnos, ¿cierto? Pero debemos estar dispuestos a enfrentar las cosas, a hacerlas, a accionar. Nosotros muchas veces por temor no hacemos muchas cosas, ¿cierto? Y decimos, no, de pronto Satanás está por este lado o por aquel lado, y de pronto no nos metemos. Pero si de pronto fracasamos, tenemos que saber que vamos a tener la victoria porque estamos en Cristo. Entonces, mire, la gente insegura le tiene tanto miedo a fracasar que la mayor parte del tiempo se quedan en esa misma zona segura porque ellos no quieren
enfrentarse, ¿cierto? Ellos no quieren dar un paso, ellos no quieren lanzarse al agua como lo hizo Pedro, ¿cierto? Pedro por temor se hubiera podido quedar en la barca, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús lo llama. Pero él dio su primer paso y el Señor quiere que nosotros demos siempre ese paso de fe, porque prácticamente todas las cosas que hacemos son en fe. No esperemos que todo esté tan seguro. Amén. Y miren lo que dice allí en el versículo 4. Dice, Jesús respondiéndole a Satanás, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué nos pertenece? La palabra, ¿cierto? Tenemos la palabra a nuestro favor, pero nosotros tenemos que hablarla, tenemos que hablársela al diablo, ¿cierto? Y cuando él quiera venir a enfrentarse y atentar a nuestras vidas, nosotros ¿con qué los podemos enfrentar a él? No podemos correr, ¿cierto? No podemos huir, no podemos escondernos. Debemos decirle, yo soy hijo de Dios, le pertenezco a Dios y tú no puedes vencerme. Amén. Y puedes decirle, yo he visto las victorias de Cristo, de Dios en mi vida y las voy a seguir viendo. Amén. No podemos quedarnos pensando que si vino de pronto un ataque, hasta ahí llegó nuestra vida. Vienen muchas cosas más, también vienen ataques del diablo, pero también tenemos que, mucho mayor es Cristo en nosotros, ¿cierto? Que cualquier ataque que pueda venir en nuestra contra. Y en el versículo, miremos desde el versículo 5 al 9, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremendo. Prácticamente que nosotros pudiéramos enfrentar a Satanás con estas mismas palabras, ¿cierto? Escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, mire, nuevamente quiso hacer dudar a Jesús, ¿cierto? De lo que le pertenecía. Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Jesús no tenía necesidad de comprobarle nada al diablo, ¿cierto? Él no tenía que ponerse a defenderse ni a decirle, no, pues que yo sí tengo algo valioso. Él tenía convicción, ¿cierto? Él sabía lo que era. Las cosas cambian en nuestra vida cuando nosotros sabemos lo que somos. Amén. Se van las inseguridades, podemos vivir en gozo, podemos vivir en libertad, cuando nosotros sabemos esa identidad que tenemos en Jesús. Amén. Porque realmente no es lo que nuestra carne nos diga, ni lo que muchas personas nos digan, ¿cierto? Es lo que Cristo dice de nosotros. Nada más con el hecho de nosotros pensar y saber que Jesús murió por cada uno de nosotros, eso es demasiado maravilloso. Amén. Y demasiado valioso, que derramó toda la sangre que no, mejor dicho, es invaluable, ¿cierto? La sangre de Jesús. Qué bueno que tú puedas saber y conocer lo que te pertenece en el Señor. Muchas veces las personas van y en estos días hablaba yo con una persona que me comentaba que estaba siendo tratado por psicólogos porque en su familia han tenido personas que han tenido como muchas situaciones fuertes en medio de su familia y el seguro de esa ciudad les paga un psicólogo para que trate a varios de su familia por las mismas cosas que han vivido. Pero lo chévere fue que esta psicóloga es cristiana y mucho mejor, eso yo sí digo, ahí sí vale la pena, ¿cierto? Y ella podía tratar desde un punto de vista muy diferente a sus pacientes, desde un punto de vista con Cristo en su corazón. Y ella le hablaba pues nosotros podemos engañar a las personas, ¿cierto? Pues prácticamente ni engañarlas porque tenemos a Cristo. Entonces ella le decía que ella tenía a Dios, pero la psicóloga sabía que no lo tenía. Porque muchas personas van diciendo, sí, yo tengo a Dios, sí, yo ya lo recibí, sí, yo tengo fe. Pero de ahí a que realmente conozcamos
Muchas de las personas que dicen yo lo conozco prácticamente es porque lo han visto de pasada, como cuando tú ves a una persona y uno puede decir, no, él es conocido mío, pero yo no puedo hablar de cosas íntimas de esa persona porque no lo conozco, ¿cierto? Podemos mirar ese ejemplo. Pero tú sí puedes hablar de las personas con las que vives, ¿sí? En el caso de un matrimonio, en el caso de nosotros con nuestros hijos, yo puedo hablar porque conozco como sus personalidades, sabemos en qué momento o cómo reaccionan, cómo son ellos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, amén. Que nosotros los conozcamos a Él íntimamente, que nosotros tengamos una relación muy maravillosa con el Señor. Entonces, cuando tú conoces a una persona, tú puedes estar totalmente tranquilo, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere. Mira, nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Tú eres hermoso, tú eres un precioso hijo de Dios. De pronto usted dirá, no, pastora, pero es que yo soy como desordenado y muchas veces soy incumplido y muchas veces hago esto, pero el Señor te ve de otra manera, te ve hermoso, ¿cierto? Te ve como un hijo maravilloso de Dios. Amén. Te ve valioso, te ve como la justicia de Dios en Cristo. Así es como te ve el Señor. Te ve separado, te ve como un santo. Amén. Así es que te ve el Señor. Te ve como un santo, te ve una persona dotada, te ve una persona talentosa, te ve una persona con muchas habilidades, con un buen futuro. Amén. Así es como nos ve el Señor. ¿Cómo nos vemos nosotros muchas veces? A veces le decimos no, pero es que usted es como perezoso, pero es que usted es como, ¿sí o qué? Y a veces declaramos hasta esas cosas sobre los hijos o sobre la pareja o sobre las personas que están a nuestro alrededor. Pero Dios nunca habla así de nosotros. Amén. Él nunca dice esas cosas de nosotros. Él nos ve demasiado valiosos. Y así es como debemos nosotros enfrentar ante cualquier situación del diablo. Nosotros le decimos, esa no es mi verdad. Porque Satanás te va a venir a decir eso, pero es que tú eres un perezoso, pero es que tú eres desordenado, pero es que tú eres una persona iracunda, pero es que tú eres una persona, sí, va a estar recalcándote las cosas malas, pero Dios no hace eso nunca, amén. Estaba leyendo en estos días la historia de dos pastores. La cuenta un pastor y él dice que él visitó un lugar en donde habían dos hermanos y estos dos hermanos eran pastores, pero había uno con una personalidad muy chévere y que se podía describir una persona que se podía tratar, que era de un corazón muy lindo, pero su iglesia no era tan grande. Pero el otro hermano, que no era la persona más chévere, que no era hasta muy tratable, tenía una iglesia muy grande y era muy próspero. Y él estaba como con ese interrogante, bueno, ¿qué sucede en esto, cierto? Y alguien le decía, alguien que los conocía desde pequeño, les decía, no, lo que pasa es que, vamos a hablar del hermano bueno y el malo, digámoslo así. No, lo que pasa es que el que es más buena gente, que no está tan próspero, resulta que él fue como muy grosero cuando pequeño, fue como muy mentiroso, fue como no sé qué, como hablando cosas malas de él. Pero este pastor que está narrando la historia, él dice, eso no tiene nada que ver porque eso ya fue su pasado, ¿sí? Y todas las cosas, dice que ahora somos una nueva creación y todas las cosas viejas pasaron. Entonces nosotros ya no vivimos consecuencias de nuestras cosas anteriores porque eso ya no existe, ya no debe existir para nosotros porque para Dios ya no existe, entonces para nosotros no debe existir, ¿sí? Pero él concluía y analizaba como la manera de ser de cada uno, pero lo que él veía era que el que era más buena gente no estaba tan conectado con la palabra, él era más relajado, como más en otras cosas, pero la otra persona que no era tan buena persona o tan tratable, prefería estar más con Dios que con las personas. Tremendo, ¿cierto? Y nosotros pues queremos personas que estén más con nosotros, ¿cierto? Y que estén menos de pronto con Dios, pero que puedan compartir más con nosotros. Entonces el Señor quiere siempre que nosotros nos relacionemos más con Él. Amén. Que meditemos más en Él, ¿cierto? Que lo pensemos más a Él.
Dice que Él es un Dios celoso y Él quiere que de nuestro corazón siempre esté conectado con el corazón de Él. Que nosotros todo el tiempo en nuestra vida cotidiana Él sea el centro para nosotros. Amén. Él sea el centro de nuestras vidas. Entonces dilo, yo soy un hijo de Dios y yo he sido comprado y pagado por la sangre de Cristo. Imagínate, hemos sido comprados y pagados con esa preciosa sangre. Es una sangre demasiado valiosa que Él derramó por cada uno de nosotros. Amén. Ni siquiera por algo general, por cada uno de nosotros, por cada corazón. Amén. Y sigamos aquí en el versículo, miremos del 10 al 13 de Lucas 4. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Aquí está hablando Jesús, dice, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, perdón, acá estaba, leámoslo desde el 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y ahí sí responde Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Así sucede en nuestras vidas. Dice que se apartó de Jesús solo un tiempo, es decir que él iba a seguir intentando molestarlo, ¿cierto? Y Él sigue intentando en nuestras vidas. Amén. No podemos seguir siendo cristianos dormidos, tenemos que estar apercibidos, ¿cierto? Tenemos que estar atentos de qué está pasando en nuestras vidas, de qué está sucediendo con nuestras familias. Amén. Siempre dando gracias a Dios. Pero algo muy importante que me parece es que tú te estés todo el tiempo nutriendo de Él. Amén. Porque si nosotros estamos bien, si nosotros estamos fuertes en el Señor, nosotros vamos a poder hacer más cosas para el reino de Dios, para nuestras familias, para los demás. Amén. Pero si nosotros pues estamos pendientes de otras cosas y mantenemos cansados y estamos distraídos, no vamos a poder estar manteniéndonos llenos del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, este león tiene hambre. Y dile ahí al de al lado, espero que no seas tú al que se coma. Amén. Dios mío, que no sea a ti el que se devore, ¿cierto? Dice que anda buscando a quién devorar. Anda buscando por todas partes a quién devorarse. Que no seas tú el que se devore. Que no seamos ninguno de nosotros, ¿cierto? Amén. Que no seamos nosotros. No malgastemos el tiempo condenándonos, culpándonos entre nosotros, a nosotros mismos, creyendo las mentiras del diablo en nuestras vidas. Recuerda que nosotros vamos delante de Él, fuimos, pedimos perdón y Él perdonó nuestros pecados y los limpió. Amén. Nos limpió y Él ha provisto para nuestras vidas el perdón de nuestros pecados. Él nos ha limpiado y nosotros ahora somos totalmente santos delante de Él. Él ha provisto para nuestras vidas. Dios mío, Dios es maravilloso, ¿cierto? Y Él aún antes de que nosotros le conociéramos ya nos amaba, ¿cierto? Y aún estando en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos amaba. Aún antes de nosotros recibirlo o aceptarle o recibir algo de Él, ya nos amaba. Es decir, que no depende de nosotros el que Él nos ame, Él siempre nos va a seguir amando. Amén. No depende de tus acciones o de lo que nosotros hagamos, pero sí depende de mí el cómo yo me sienta, ¿sí? Miremos lo que dice acá en Juan 15:5.
Mira lo que dice, soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Me gusta mucho este texto. Jesús es la vid, ¿cierto? De donde viene la vida para nosotros. Y dice que nosotros somos esa rama, ¿cierto? Que estamos, una ramita se suelta de la vid, ¿y qué sucede con esa rama? Ella se muere inmediatamente. Dice, pero si nosotros permanecemos unidos a esa vid, ¿cierto? Esas ramas unidas a la vid, y dice que nosotros permanezcamos a él, dice que si estamos unidos vamos a llevar mucho, pero mucho fruto. Amén. Y nos dice, separados de él, nada podemos hacer. Tremendo. A mí me parece como fuerte esto, ¿cierto? Que nada podemos hacer separados del Señor. Nos hemos dado cuenta que muchas personas en el mundo han prosperado, ¿cierto? Vemos gente que tiene inventos, crean cosas, tienen finanzas, crean empresas muy grandes, pero al final de cuentas tú revisas sus corazones y te das cuenta que ellos no son felices. Ellos no tienen realmente lo que nosotros tenemos, la vida de Dios. Y muchas veces el mundo, la manera como nos mide es por lo que tenemos o por lo que somos, o por lo que podamos tener financieramente, o cómo nos vestimos, o las relaciones que tenemos. Pero Dios no nos ve de esa manera. Amén. Él quiere que nosotros nos mantengamos unidos a Él y que seamos felices con la actividad que estemos haciendo, con las cosas que nosotros hacemos. A nosotros no nos define la ropa que nos ponemos, no nos define si tenemos alguna profesión, no nos define las personas con las que nos relacionamos, nos define lo que somos, ¿cierto? En el Señor, tener a Cristo en nuestros corazones. Amén. Entonces, mira, si una persona hace algo fuera de Cristo, ¿será que en la actitud está satisfecho y feliz? Yo pienso que la palabra es totalmente verdad. Y si la palabra dice que fuera de Él, dice separados de Él, nada podemos hacer. Cosas en el mundo se pueden hacer, estamos hablando de algo en nuestro interior, ¿sí? Ellos siempre van a tener un vacío, ellos siempre tienen una necesidad. Y al final es Cristo en nuestras vidas. Mira, en Cristo sí nosotros podemos ser felices y podemos estar satisfechos. Amén. Satisfechos. Tú mismo te puedes hablar, porque a veces nos condenamos por muchas cosas, ¿cierto? Porque no estudiaste, porque no hiciste esto, pero es que si hubieras hecho aquello, te hubieras ido por este camino, es que si no te hubieras... Todo el tiempo queremos como recriminarnos a nosotros mismos por cosas que hubiéramos podido hacer, en vez de nosotros entender que ahora somos una nueva creación y que podemos estar satisfechos y felices en Cristo. Amén. Y es una nueva dirección para nuestras vidas. Ahora tenemos una nueva dirección. Amén. Mira, lo que usted esté haciendo es tan importante como cualquier otra cosa. Nosotros no podemos permitir ser medidos, ni nosotros mismos medirnos como el mundo mide. ¿Sí? Pastora, pero es que ya pasó un año y no he podido lograr esto, no he podido lograr aquello. Pero nosotros no somos medidos de esa manera. Nosotros nos pueden suceder cosas de un momento a otro. Amén. Las cosas Dios las puede hacer así de un momento a otro. No podemos estar tratando de impresionar a las demás personas también. Amén. Vamos a quitar todo eso. Nosotros no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Y tenemos delante de los ojos de Dios un estándar alto, ¿cierto? Él nos ve de una manera muy grande y maravillosa. Disfrutemos la jornada. Dile al que está al lado, disfruta la jornada. Disfruta lo que estás haciendo. Disfruta cada día. Dile, no seas miserable. Sí, es que la gente trata de vivir como tan miserable, ¿cierto? En esta tierra. Pero Dios, mi vida empieza, mi vida eterna ya empezó. Nuestra vida ya empezó.
Y desde que Cristo vino a nuestras vidas ahí, nosotros ya ahora tenemos una nueva vida y podemos empezar a disfrutarla. No es difícil ni es imposible. Si a ti no te hace feliz la persona que está al lado, a ti no te hace feliz las demás personas o lo que estés haciendo, a nosotros nos hace feliz Cristo en nuestras vidas, en nuestro interior. Amén. Mira, no significa que si nos equivocamos entonces ya de ahí no nos podamos levantar. El Señor sabe que nos equivocamos, pero Él nos ve con sus ojos de amor, ¿cierto? Y Él siempre está ahí para levantarnos. Tampoco tenemos que ser como otras personas, ni tampoco nos define nuestro trabajo. Nos define lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Amén. Miremos lo que dice Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya no confiemos más en las cosas de la carne, confiemos en lo que somos en Cristo. Lo grave es si tú no sabes lo que eres, ¿sí? Ahí sí la cosa cambia. Si nosotros no sabemos lo que somos, ya no podemos vivir en esa victoria. Porque todo el tiempo vas a recibir esos ataques, esos dardos del diablo o de tu propia carne diciéndote cosas contrarias a lo que dice la palabra, ¿cierto? ¿Qué te dice el mundo? ¿Qué te dice tu propia mente? Eres derrotado, ¿cierto? Pero Jesús te dice, tú eres más que vencedor. Amén. Y eso es en lo que nosotros debemos vivir, meditar, caminar, en que somos más que vencedores, en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:27. Dice, y esta frase, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Voy a leerles otra traducción, dice, y esta frase, aún una vez, el remover de las cosas que son sacudidas, es decir, las cosas que han sido hechas, para que las cosas que no pueden ser sacudidas permanezcan. Entonces miren, algunos están viviendo tiempos de sacudida, o sea, como que Dios sacudiendo cosas en nuestras vidas que de pronto no nos sirven. Hay muchas cosas que hemos dejado en nuestro interior o relaciones, no sé, muchas cosas en nosotros con las que nos hemos conformado, con las que nos hemos acostumbrado, pero muy seguramente Dios ha querido quitarlas. Hay cosas que Dios quiere quitar de nosotros, ¿cierto? Hay cosas que Él sabe que ya no nos bendicen, que no nos sirven o que nosotros tomamos sin el consentimiento de Dios, ¿sí? Que no era lo que estaba en su corazón. Y puede que estemos viviendo en esos tiempos de sacudida, ¿cierto? Dios sacude todas las cosas que nosotros no necesitamos. Pero nosotros debemos permitírselo, porque nosotros muchas veces nos apegamos a cosas. Es como, pongamos un ejemplo de las cosas, muchas cosas que tenemos en la casa que guardamos por años, que nunca las terminamos usando, que nos ocuparon un espacio por muchos años y esperábamos en algún momento tenerlas ahí para alguna cosa, pero no hicimos nada. Así sucede en nuestras vidas con personas, con cosas de nuestro interior que no nos sirven, que no necesitamos y el Señor quiere quitarlas. Amén. Entonces tú mismo le dices, Señor, quita lo que tú tengas que quitar de mí y yo quiero disponerme para eso. Porque si no nos disponemos es muy difícil, ¿cierto? Porque si nosotros estamos, pero Señor, porque nosotros terminamos siendo muy emocionales, sentimentales, nos apegamos a las cosas, a las personas, no sé. Y Él seguramente quiere quitar eso para traer otras cosas a nuestra vida, pero nosotros no se lo permitimos, ¿cierto? Miremos lo que dice Juan 15:2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de dos cosas, ¿cierto? Esas ramas que no llevan fruto serán ¿qué? Quitadas. Pero también hay otras ramas que son las que, de pronto ramitas que quitamos. Si vemos una rama que se muere, la quitamos, ¿cierto? O si vemos una rama que se está yendo por allá para otro lado, esas son las que nosotros podamos, ¿cierto? Y el Señor todo el tiempo quiere estar podando nuestras vidas. Él está todo el tiempo quitando cosas de nosotros que se puedan estar yendo para otro lado, que se hayan muerto, y Él quiere estar podando nuestras vidas. Dice, si produce fruto, te podaré de todas maneras, ¿cierto? Si no damos fruto, nos poda. Pero igual si damos fruto, Él también necesita podarnos. Todo el tiempo estamos siendo. Y es mejor, ¿cierto?, que Él lo haga. Y le podemos decir, Señor, hazlo, ¿cierto? Haz lo que tú quieras hacer. Yo no sé por qué en algún tiempo, y a mí yo creo que me sucedió, que a las personas les daba miedo decirle al Señor, haz lo que tú quieras, porque pensaban que te iban a quitar algo que tú no querías que te quitaran, ¿cierto? ¿Alguno vivió eso o no? Yo sí viví eso. A mí me daba mucho como temor o algo, no sé, no conocíamos realmente al Señor. Mire, debemos estar convencidos que si Él quita algo de nuestras vidas es porque estaba en su corazón, ¿cierto? Nos ha venido sucediendo en este tiempo que nos hemos dado cuenta que nosotros nos apegamos a cosas, a personas, y Dios las quiere alejar y uno como que está ahí, ay, pero Señor, es que tal cosa. Pero el Señor quiere quitar cosas que no nos sirve, ¿cierto? O que no necesitamos. Entonces, ¿cuáles ramas son podadas? Las que toman también otra dirección. El Señor quiere que tú camines conforme a su palabra, ¿cierto? En todas las áreas de nuestra vida y en todas las cosas. Arrastramos también con cosas muertas. Y Dios todo el tiempo va detrás de nosotros con unas tijeras tratando de podarnos, ¿cierto? De sacar las cosas de nuestras vidas que no nos sirven, que no son buenas, que nos hacen daño, que pueden dañar en nuestras vidas. Y nosotros las entramos a nuestras vidas o a nuestra casa y el Señor está tratando de sacarlas. Solamente cada persona sabe con Dios de qué Él les estará hablando. Amén. Porque mira, todo el tiempo Satanás quiere hablar mentiras a nuestra vida y Él es un mentiroso. ¿Y cuáles son las mentiras que Él nos dice? Él te puede estar diciendo, Dios no está contento contigo, Dios está enojado contigo. ¿Alguno ha vivido esas cosas? Yo las he vivido. Te puede decir, no importa lo que tú estés haciendo, nunca es suficiente. También te está diciendo que eres un fracasado. También te dice que no eres amado. Te puede estar diciendo que Dios no te oye. En estos días alguien nos enviaba un mensaje a mi esposo y a mí y nos decía, pastores, es que yo creo que Dios no me está oyendo. Y tampoco estoy escuchándole a Él. Y yo le digo, y pues yo no le dije, pero pues lógicamente les dimos un buen consejo, pero no conocen al Señor. El Señor todo el tiempo está hablando. Si yo no lo oigo es porque yo me estoy alejando de Él. Pero jamás Él se va a alejar de ti, nunca. Amén. Él todo el tiempo nos está hablando. Entonces, siempre depende de nosotros, ¿sí? Porque Él está allí dispuesto, ¿sí? Pero depende de mí, si yo me alejo, si endurezco mi corazón, si salgo con otras cosas, en fin. Entonces, el Satanás también te puede estar diciendo, tú no eres exitoso, o tú eres feo, o tú eres estúpido, o no tienes dones, o no eres talentoso, o estás muy gordo, o estás muy delgado, o tienes los pies así. O sea, todo el tiempo Él está haciéndonos sentir a nosotros mal. ¿Y Él habla verdad o mentira? Él es un mentiroso. Amén. Él es un mentiroso. Dios mío. Y a veces nos acostumbramos a estarle diciendo a la gente, pero te engordaste, pero te adelgazaste, y yo también he tenido esa costumbre y tenemos que quitarla de nuestras vidas.
porque realmente podemos estar haciendo sentir mal a las personas, ¿cierto? Y esa persona queda con esa semilla en su corazón y empieza a pensar, pues claro, yo no he hecho lo suficiente, claro, mire cómo me veo de feo, mire, claro, cómo no sé qué. Sí. Señor, dile, ayúdame para que lo que yo hable edifique a las personas. Amén. Él siempre nos dice, Satanás siempre está hablando demasiadas cosas malas a nuestras vidas, ¿cierto? Dejemos de oírle, dejemos de escucharle. ¿Y cómo lo atacamos? Hablándole, ¿cierto? Satanás, te callas, yo me amo lo que Dios ha hecho de mí, lo que yo soy, y tú me ayudas, lógicamente, en cosas que tengamos que mejorar, porque siempre trabajamos en cosas en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, mira, ¿por qué será que Dios no hace que el diablo nos deje en paz? ¿Cierto? Quisiéramos que el diablo ya nos dejara en paz. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos claridad de lo que somos en Cristo y Él quiere que nosotros nos defendamos, ¿cierto? O sea, Él no quiere hacer como personas ahí, como que Él nos defendió todo el tiempo y nosotros nos echamos ahí. Imagínense si nosotros no tuviéramos, si Él nos defendiera todo el tiempo, nosotros no tenemos que hacer entonces nada, no aprenderíamos la autoridad que tenemos en el creyente, ¿cierto? La autoridad que yo tengo en Cristo Jesús, exacto. Entonces Él quiere que nosotros seamos fuertes, que seamos determinados, ¿cierto? Que tengamos tenacidad para enfrentar cualquier situación, que sepamos lo que nosotros somos y lo que tenemos en el Señor y la autoridad que tenemos sobre el diablo. Tenemos autoridad y Él está bajo la planta de nuestros pies, Él no está sobre nosotros. Amén. Entonces, mira, el diablo no puede gobernar nuestras vidas, pero Él puede gobernar si nosotros lo dejamos, ¿cierto? Si le dejamos a Él hacer, Él hace todo lo que quiera con nosotros. Pero debemos conocer la palabra y no ser cristianos adormecidos, sino estar activos, atentos, pendientes. Señor, tú me hablas, tengo tu palabra y yo puedo hacerlo contigo. Amén. Nosotros podemos hacerlo con el Señor. No nos quedemos callados escuchando esas mentiras del diablo. Resulta que el aguilucho en su huevito, ellos tienen como un dientecito acá, como arriba, como en su nariz, pudiéramos decir, que Dios le da para que, miren que su mamá no es la que empieza a picotear el huevo para que él salga, sino que él desde adentro tiene que golpear firmemente y mucho, que le causa mucho dolor a ese bebé para poder romper ese cascarón. Dios hubiera podido decir, no, la mamá va a saber cuándo y ella misma va a reventar el huevito y todo el tema, pero no, Dios ha hecho de estas aves algo muy poderoso, ¿cierto? Y se resaltan y se hacen programas especiales porque son unos animales maravillosos, son independientes, ven las cosas desde las alturas, ellos no se ven inferiores, sí, se ven superiores. Y por eso está bueno como este ejemplo del aguilucho, porque ellos desde que están en el cascarón están saliendo con tenacidad, ¿cierto? Están siendo valientes, están siendo esforzados, están haciendo algo que más adelante va a ser muy valioso para sus vidas, ¿cierto? Las águilas son aves majestuosas, ¿cierto? Y normalmente viajan solas. En algunos tiempos de nuestras vidas nosotros tenemos que volar solos y volar sobre las circunstancias, amén, y ver las cosas desde otra perspectiva. Muchas veces nos gusta estar todos conglomerados y todos juntos, pero en algunos momentos tenemos que salirnos como las águilas y mirar todo desde otra perspectiva para poder recibir de Dios y saber cómo accionar, amén. Hay cosas que no nos convienen y no nos sirven y desde ese punto vamos a poder verlas. Mira, cuando somos bebés cristianos, ¿qué pasa cuando somos bebés? Queremos que oren por nosotros, queremos que nos den una palabra a nosotros, queremos que nos cuiden, queremos que todo el tiempo estén atentos de nosotros. Pero el Señor en algún momento tiene que derribar esos apoyos de los cuales nosotros muchas veces dependemos. Y Él quiere que nuestra relación ya sea directamente con Él, ¿cierto? Empezamos a madurar
y ya no todo el tiempo estamos buscando la palabra en alguien, sino que ya viene. Yo muchas veces me cuestionaba porque apenas empezamos en Cristo, nosotros empezamos a la iglesia y Dios nos hablaba todo el tiempo y todo el tiempo se acercaban y nos hablaban, nos ministraban, pero llegó un punto donde no volvió a suceder eso. Uno le hace como falta, como si le hubieran, yo creo que sentíamos como el bebé cuando es destetado que se quedó sin la mamá. Pero resulta que nosotros en esa madurez aprendemos a depender del Señor, ¿cierto? Empezamos a depender de Él. Y ya ya empezamos a madurar y a vivir de esa manera. En vez de recibir todo el tiempo ayuda de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Entonces, miremos lo que dice Lucas 22, del 24 al 27. Mira, la gente insegura no sabe cómo servir. Dios quiere que nosotros maduremos, ¿cierto? Y tengamos seguridad de lo que tenemos. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así nosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo soy entre vosotros como el que sirve. Tremendo, miren, el más poderoso, la persona más poderosa que jamás haya existido, dice que Él vino a servirnos a nosotros, amén. Y nosotros también nos disponemos para servirle al Señor con nuestros corazones. Bueno, vamos a ponernos en pie.